Buenos días a todos y todas los presentes a la defensa de tesis del doctorando licenciado Ricardo Ernesto Gómez, titulada Los depósitos continentales del Cretácico inferior tardío superior en el norte de la cuenca neuquina entre los 34 y 35 grados de latitud sur y su relación con el inicio del levantamiento andino. Se encuentran presentes los integrantes del Tribunal Evaluador de la tesis doctoral, doctor Maximiliano Neupauer, doctora Cecilia Eugenia del Papa y doctor Gonzalo Diego Veiga, a quienes damos la bienvenida. Nos acompañan los directores de la tesis doctoral, doctora Marisa Túnic y doctor Silvio Casadillo. Como integrante de la Comisión del Doctorado Convención en Ciencias de la Tierra, nos acompaña la doctora Marianela Talevi. Agradecemos la presencia de la Secretaria de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la sede Alto Valle, Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, doctora Silvina Herrera, quien dirigirá unas palabras. Acto seguido se dará comienzo a la defensa. Muy buenos días. Me avisan si no se escucha bien. Tarda en activarse el micrófono, pero creo que nos estamos escuchando. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Ricardo, cuando uno llega a estas instancias sabe que es resultado de un gran esfuerzo propio, individual, pero también que hay una red de sostén, de acompañamiento, de ayuda, que nos da la posibilidad de llegar a esta instancia. Así que siempre estas instancias de defensa de tesis son el cierre de una etapa, de un periodo en la que uno estuvo muy acompañado como para llegar. Espero que sea una instancia no solamente de defensa, como corresponde académicamente, sino de disfrute y de compartir el trabajo y el trayecto que hiciste hasta ahora. Así que como lo bueno siempre de lo que es bueno, les doy las gracias a todos por estar acá y mis mayores éxitos, y quedamos atentos y atentas a la defensa que hagan. Muchísima suerte, muchos éxitos, Ricardo, y muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, vos me decís cuándo puedo empezar. Arranque. Bueno, si tengo mucho por ahí sonido ambiente o algo, me avisás y cierro la ventana o algo, ¿sí? Dale, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, los depósitos continentales del Cretácico inferior tardío superior han sido estudiados en detalle durante la última década con el fin de entender los inicios del orógeno andino. Y bueno, estos estudios incluyeron una combinación de análisis sedimentológicos, estructurales y de procedencia, y en los últimos años también se han sumado estudios de termocronología y de geoquímica para definir las fases de acortamiento cortical y la deformación. Los depósitos sinologénicos asociados al inicio del levantamiento andino han sido muy estudiados al sur de los 35 grados, denominando esta unidad como Grupo Neuquén, mientras que al norte de los 35 grados, esta unidad no había sido estudiada en detalle hasta la realización de esta tesis y recibe el nombre de Formación Diamante. Antes de comenzar, me gustaría mostrarles brevemente el contenido que va a tener la presentación. Voy a empezar con una síntesis breve sobre el marco geológico y contexto tectónico, para pasar luego a una síntesis de la estratigrafía y antecedentes, ubicar el área de estudio en donde se desarrolló esta tesis, plantear los objetivos para luego pasar brevemente a mencionar los métodos y técnicas de estudio que tienen que ver con un desarrollo multidisciplinar o combinado del análisis de procedencia, para pasar a los resultados y finalmente las discusiones y conclusiones del trabajo. Bueno, la cuenca neuquina, que está ubicada entre los 30 grados y los 40 grados de latitud sur, es el escenario ideal para estos estudios de procedencia, dada la calidad que tienen sus afloramientos, que incluyen tanto rocas de origen continental y marino, que se desarrollaron desde el Triásico superior al Paleoceno. Como se observa en este modelo tomado de Hubble y colaboradores de 2005, la cuenca neuquina
para la cuenca neuquina fue definida 3 grandes etapas evolutivas, una que corresponde a una fase de rift, más específicamente de sin rift durante el Triásico superior al Jurásico inferior, constituido por depocentro con características sedimentológicas y estructurales propias. Luego una etapa de subsidencia termal regional, con una extensión en el retroarco durante el Jurásico inferior al Cretácico inferior tardío, y por último una etapa de foreland o de antepaís, que comienza en el Cretácico inferior tardío y continúa durante el Cenozoico. Esta etapa de foreland o de antepaís históricamente ha sido atribuido a la separación de Gondwana de la Eurasia, producto de la apertura del Océano Atlántico, lo cual generó un aceleramiento en los bloques continentales, el movimiento de los bloques continentales, y toda una zona de subducción en el borde occidental de Gondwana. Esta tesis se va a centrar en la transición entre estas 2 etapas, entre la etapa de extensión en el retroarco y la etapa de antepaís, o la etapa de foreland, que coincide con el inicio del orógeno tipo andino. En el año 2010, con los trabajos de Tunic y colaboradores, y luego con los trabajos de Di Giulio y colaboradores en el 2012 y 2016, se realizaron los primeros estudios de detalle en cuanto a procedencia de las unidades del Cretácico superior del Grupo Neuquén, en donde plantean una etapa de retroarco para el Albiano, con una procedencia en ambos dominios, tanto del este como del oeste, con una subducción de tipo normal, y luego con una horizontalización de la placa y una procedencia directamente desde el oeste para el Cenomaniano. Además, estos autores proponen hacia el Cretácico superior una etapa también de foreland, pero en este caso con el levantamiento del dorso periférico. Agrego esto acá porque luego vamos a comparar principalmente los intervalos que proponen para cada etapa con el modelo que se propone al final. Este es un DEM que muestra la ubicación de la cuenca neuquina, con la ubicación de las principales unidades morfoestructurales que lo limitan, hacia el noreste el bloque San Rafael, hacia el este el sistema de la Sierra Pintada, hacia el sur, sureste todo lo que es el macizo norpatagónico, hacia el norte la cordillera frontal, que está en esta ubicación, no está marcada, pero está en esta ubicación, y hacia el oeste con la ubicación del arco volcánico andino. Este es también una distribución respecto a América del Sur y de Argentina. También se puede observar con esta traza el frente de corrimiento propuesto e interpretado para el Cretácico superior, en este caso en base a Tunic y Fennel y colaboradores, y en base a Mezcua y colaboradores para el norte, para la zona de estudio. Los depósitos continentales del Cretácico inferior tardío superior en el sector centro-oeste de la Argentina presentan un gran desarrollo y extensión, las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y San Juan, alcanzando en algunos sectores los 1.600 metros de espesor, principalmente en toda la zona del engolfamiento neuquino. El grupo ha sido definido como Grupo Neuquén, como les mencionaba anteriormente, al sur de los 35 grados. Acá está marcado con este color verde más clarito la extensión que tienen los afloramientos en la cuenca neuquina, mientras que al norte ha sido definido como Formación Diamante. Ahora vamos a ver por qué esta diferencia en la nomenclatura. Bueno, algunas imágenes de lo que son los afloramientos al sur de los 35 grados. Esto es en la localidad de Paso Córdoba, acá cerca, en General Roca, donde se puede ver lo magnífico lo increíble de las exposiciones de los afloramientos del Grupo Neuquén. Este es en el anfiteatro, en el Cuy, en Río Negro, y es muy importante, ha sido muy estudiado durante muchos años debido a la riqueza desde el punto de vista paleontológico y porque constituye una roca reservorio en diferentes sectores de la cuenca. Acá, por ejemplo, se puede ver algunos restos que han extraído de la zona de Paso Córdoba. Esto está tomado de Díaz Martínez y colaboradores de 2015, con su posterior reconstrucción paleoambiental y los organismos o dinosaurios que se interpretaron para este lugar. Ahora, cuando nos vamos al norte de los 35 grados, acá la cuestión cambia bastante y hay pocos estudios de detalle. Y tenemos que remontarnos al año 1925 con el trabajo de Gerd, quien lo plantea como areniscas coloradas del Cretácico superior. Luego Laje en 1927 lo plantea como a esta unidad o a estos depósitos como salas sandstones. Y luego hay que remarcar los trabajos del 46-47 de Grueber, quien es el primero que define el ciclo diamantiano. Grueber hace un trabajo magnífico en toda la zona del sur de Mendoza, con observaciones y líneas de investigación que han sido retomadas en los últimos años. También es importante remarcar el trabajo de Irigoyen en el 72, quien define por primera vez el término formación diamante. Luego hay una serie de trabajos durante mediados de los 70 y los 80, en donde hacen una correlación directa con los depósitos de la provincia de Neuquén y Río Negro y lo denominan Grupo Neuquén. Acá hay que resaltar los trabajos de las comisiones de YPF durante el 88-89, que luego se publicaron en el 93,
y que estuvieron encabezados por Cruz y colaboradores, quienes ellos también lo definen Grupo Neuquén y trabajan en todo el Valle del Río Diamante. Son numerosos los aportes que se han realizado durante varios años, sin embargo, todavía en la actualidad existe una controversia, una confusión desde el punto de vista de nomenclatura estratigráfica para estos depósitos. Y eso se ve en los trabajos recientes, del 2010 hasta ahora, en donde algunos investigadores o autores proponen el término formación diamante y otros Grupo Neuquén. Por eso el primer problema, digamos, que yo tuve que resolver es en cuanto a la nomenclatura, si es Grupo Neuquén o formación diamante. Este inconveniente de correlación a nivel regional muchas veces ha estado asociado con los patrones o factores que se han tenido en cuenta para esa correlación. Muchas veces se han utilizado arreglos de facies de las secciones relevadas, y bueno, sabemos que en realidad los sistemas son bastante dinámicos a lo largo de toda la cuenca y no siempre se repiten esos arreglos, y bueno, ahí tenemos un inconveniente para comparar. También es cierto que estas unidades no tienen, hay una ausencia de edades radimétricas y de un nivel fósil guía, una correlación bioestratigráfica a lo largo de la cuenca, por lo tanto eso también genera una dificultad para hacer una correlación. En los últimos años, las edades máximas depositacionales en circones detríticos ha constituido una herramienta muy importante para hacer una correlación entre estas unidades del norte y del sur, como este cuadro tomado de Borg y colaboradores, quienes ellos trabajan más al sur del área de estudio, aproximadamente a los 36 grados, pero claro, en este sector hay muchos más datos de edades máximas depositacionales, por lo tanto, se puede hacer a lo mejor una correlación más fehaciente, algo que no pasa hacia el norte. De todas maneras, no tenemos que olvidar que corresponden a edades máximas depositacionales y no es la edad de sedimentación o la edad de la unidad. Me faltó, bueno, mencionar también que el Grupo Neuquén está dividido en 3 subgrupos en toda la zona de Neuquén, Río Negro, el Grupo Río Limay, Río Neuquén y el Río Colorado, ¿no? Y 9 formaciones, dependiendo del autor, 7 o 9 formaciones, ¿no? que están acá. Estas se apoyan, en ambos casos, tanto en el norte como en el sur, sobre el grupo Bajada del Agrio, que está constituido por la formación Huitrín y Rayoso. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre estas unidades. Ahora, entonces volviendo al norte, hay una falta de datos en cuanto a edades máximas depositacionales, y es por este motivo, o este es uno de los motivos por el cual se decidió en esta tesis nombrar como formación diamante, y no como Grupo Neuquén, pero sí con una equivalencia temporal. Además, me guié mucho por el Código Argentino de Estratigrafía, quien es un código que plantea que no se puede definir el rango de grupo o subgrupo sin previamente definir las formaciones. Es muy común que los trabajos por ahí definan subgrupos, pero no las formaciones, entonces eso no sería correcto. Además hay una ausencia de discordancias significativas, voy a entrar en detalle de esto más adelante, pero en todo lo que es la zona del centro de Cuenca, el contacto entre el Grupo Neuquén y el Grupo Bajada del Agrio está dado por una discordancia levemente angular, con un control regional que observaba en diferentes localidades, que no es observado, no hay elementos para identificarla al norte, o al menos en el área de estudio de esta tesis, ¿no? El área de estudio, volviendo al área de estudio, está ubicada en el sector centro-occidental de la provincia de Mendoza, a unos 120 kilómetros de la ciudad de San Rafael, entre el río Atuel y la laguna del Diamante. Forma parte de la cordillera principal y específicamente de la faja plegada y corrida de Malargüe. Está también muy cerca de la localidad de Las Aucas, en el Soñado. Todas estas que están en verde son los afloramientos de la formación diamante. Este es otro DEM que muestra la ubicación del área de estudio, la ubicación de las principales unidades morfoestructurales, la cordillera principal, frontal y el bloque San Rafael. Yendo a los objetivos, el objetivo general de esta tesis doctoral es presentar nuevos datos sobre la edad, el paleoambiente sedimentario, las relaciones estratigráficas y las áreas fuentes de los depósitos de antepaís cretásicos en el sector más septentrional de la cuenca neuquina, ubicado entre el río Atuel y la laguna del Diamante, en la alta cordillera de Mendoza. Para realizar, o para poder lograr este objetivo general, se tuvieron en cuenta diferentes objetivos específicos que tuvieron que ver con el relevamiento de secciones estratigráficas de detalle para definir facies y asociaciones de facies, establecer las principales direcciones de transporte del material detrítico, una caracterización petrográfica que permita también hacer análisis de procedencia, complementar estos datos con edades de uranio-plomo en circones detríticos y termocronología de baja temperatura. Otro objetivo fue establecer la edad máxima depositacional de esta unidad en el sector más al norte de la cuenca neuquina, proponer un modelo depositacional o paleoambiental e integrar todos los datos obtenidos y compararlos con la información que existe en otros sectores de la cuenca.
Respecto a los métodos y las técnicas de estudio, esta tesis doctoral incluye una combinación de técnicas de estudio en el análisis de procedencia. Si bien yo había nombrado anteriormente que en la última década hay muchos trabajos que hacen análisis interdisciplinario, hay muy pocos que hacen un análisis sedimentológico de detalle, lo cual es muy importante para saber cómo responden los sistemas dipasitacionales a medida que, valga la redundancia, se están depositando los sedimentos, ¿no? O sea, es decir, combinado con la procedencia. La sedimentología incluye el análisis en detalle de secciones estratigráficas en diferentes localidades. También se hizo un análisis petrográfico. Para esto previamente se hizo un muestreo sistemático de niveles de arenisca, principalmente medianas, en las secciones relevadas. Luego estas se seleccionaron las mejores desde el punto de vista textural y contenido de matriz con una lupa binocular para la realización de cortes delgados que principalmente se realizaron en el IPG. Estos fueron teñidos con azul epoxi y rojo de alizarina. Azul epoxi para resaltar la porosidad y rojo de alizarina para diferenciar entre calcita y dolomita y calcita ferrosa y no ferrosa. Luego se hizo, para cuantificar, un conteo modal siguiendo el método de Gassi Dickinson, de 400 puntos por corte. También se hizo geocronología uranio-plomo en circones detríticos, en 2 muestras, y esto consistió en 2 etapas. Una primera etapa que se realizó en el IPG, una separación hidráulica de los minerales más pesados, y estos concentrados fueron enviados a Estados Unidos al Laser Cron Center para las dataciones a partir del método ICP. También se realizó termocronología de baja temperatura en Late Andes, en Salta, bajo la dirección de la doctora Guadalupe Arzadún, y un análisis, bueno, la termocronología se hizo bajo el método detector externo y utilizando el software Traqui. También se realizaron pruebas de chi cuadrado a ambas muestras, y luego se realizó un análisis morfológico de apatitas y circones con el microscopio electrónico con el que cuenta el Instituto del IPG, ¿no? Pasando a los resultados, vamos a arrancar con el análisis de fases. Acá, el análisis de fases se realizó en base a 4 secciones de detalle, 4 localidades, como se puede observar en este mapa local, que incluye tanto depósitos del grupo bajada del agrio, es decir, de la formación Rayol-Subitrin, como de la formación Diamante. La primera localidad, con la que voy a empezar, es Vega Grande, es una localidad donde tenemos mucha información, y es una sección a la cual, la primera que fue relevada y la que siempre volvemos. Esa es una sección que tiene unos 377 metros de espesor, presenta una base cubierta, pasa hacia el techo transicionalmente a los depósitos marinos marginales de la formación Saldeño. En esta sección se diferenciaron 9 facies sedimentarias y 3 asociaciones de facies de lóbulos terminales, de canales y barras y de planicie de inundación. Además, en estas secciones se divide en 2 ciclos grano-estrato decrecientes que ahora vamos a ver que se repiten. Estos ciclos se repiten en toda la sección. Además, hay que recalcar que esta sección es la que tiene los mayores espesores en cuanto a planicie de inundación. Bueno, este es el aspecto que tiene la asociación de facies de lóbulos terminales. Está constituido principalmente por areniscas macizas, medianas, afinas, generalmente con conglomerados clastosostén o matriz sostén con algunos entrecruzamientos tangenciales incipientes hacia la base. Es muy común la presencia de clastos aislados, formando carpetas de tracción y asociados a flujos densos. Ahora vamos a ver, y voy a hablar en particular de la composición de los clastos, pero generalmente estos clastos aislados son bastante angulosos. La geometría que tienen estas facies son tabulares y normalmente presentan un elevado grado de bioturbación. Esto es muy importante porque esta estructura maciza muchas veces está asociada a estructuras primarias, es decir, generadas durante la depositación, o también a veces cuando los generados por organismos que terminan obliterando esta estructura primaria, como se ve en esta imagen acá arriba, donde no se puede reconocer la misma, ¿no? En general son tubos verticales o horizontales indiferenciados, pero se han identificado también inogéneros de escolitos, arenicolita, estadenidium, collenia, risolitos. En cuanto a la asociación de facies de canales y barras, acá hay que diferenciar 2 tipos de canales y barras. El número 1, que está marcado acá, representa un apilamiento de canales con principalmente estructuras de corte y relleno, con un arreglo vertical y lateral simple, que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de las facies, y canales que son de menor espesor, generalmente son pandos o tipo ribbon, y que cortan los depósitos de planicie de inundación. Acá quiero introducir un término más informal, que lo he utilizado durante la tesis, que es el término de bodoque.
que hace referencia a estos bloques, que está marcado como uno, estos bloques generalmente de canales apilados. Y le denominamos bodoques porque es una forma fácil de describirlos y de identificarlos en todas las secciones de estudio. Este es el aspecto que tienen estos bodoques, son generalmente rellenos multiepisódicos, canales apilados que tienen geometrías tabulares y lenticulares. Estos son los otros canales que nombraba anteriormente, que cortan la planicie de inundación, son tipo río, no en cinta, con geometrías tabulares, lenticulares, generalmente de carga arenosa, y muchas veces están asociados, por ejemplo, por encima y por debajo de estos canales, procesos edáficos que ahora les voy a mostrar a continuación. Estos son los depósitos de planicie de inundación, generalmente son los que más predominan en Vega Grande. Acá tienen 80, 90 metros de espesor hacia el tope de la sección. Generalmente son pelitas macizas, laminadas, con laminación andulítica, y son muy comunes los procesos edáficos, la presencia de paleosuelos, que muestran muchas veces moteados, niveles con tosca, a veces formando niveles continuos de calcrete, o la presencia de rizolitos. Luego vamos a pasar a la sección Vega de los Patos, que también es una de las cuales tenemos mucha información, e incluye tanto los depósitos del grupo Bajada del Agrio como de la formación Diamante. Fue parte de los estudios de trabajo final de grado del licenciado Lucas Lotari. Esta es una sección que tiene un espesor de 619 metros de la formación Diamante, 29 metros de formación Rayoso y 108 metros de formación Vitrino. Acá se determinaron e interpretaron 15 fases sedimentarias y 5 asociaciones de fases que ahora vamos a ver a continuación. El análisis también de estas fases y la disposición espacial permitió detectar los mismos ciclos depositacionales con ese orden repetido que vamos a ver en toda la sección. En cuanto a las asociaciones de fase y su interpretación paleoambiental, la formación Huitrín correspondería a un ambiente marino marginal restringido, constituido principalmente por yesos y andinitas macizas alaminadas que intercalan con niveles calcáreos. Estas pasan a una asociación de facies B, que es interpretada en esta tesis como parte de la formación Rayoso, y que corresponde a pelitas laminadas con láminas de yeso intercalada, lo cual está hablando de un cambio en las condiciones paleoambientales y del tipo de contacto, que ahora lo vamos a ver más adelante. Una asociación de facies C, de lóbulos terminales, similar a los que vemos en Vega Grande, con generalmente estructuras macizas, conglomerados y areniscas conglomerádicas, con clastos aislados y un nivel importante de turbación. Una asociación de facies D, de canales de alta sinuosidad, asociados a depósitos de llanura de inundación, son estos canales que habíamos visto en Vega Grande, tipo río, no en cinta. Una asociación de facies C, de canales entrelazados, que son estos bodoques que habíamos nombrado anteriormente, y que luego podemos ver cómo se repite este ciclo hacia el tope de la sección Vega de los Patos, incluyendo otro bodoque acá al tope, ¿no? En cuanto a la sección Arroyo Oscuro, es una sección que, si bien es más sintetizada, está más condensada, nos da una información muy importante. Es la única sección medida que muestra cambios importantes en las paleocorrientes reales. No es que no se midió en otras secciones, sino que esta muestra realmente la importancia y las variaciones que se observan en las paleocorrientes. 3 espesores, espesor de 221 metros para la formación Diamante, 25 metros para la formación Rayoso y 70 metros para la formación Vitrino. Acá se destacan 3 grupos texturales principales, las fases clásticas y las fases carbonáticas y vaporíticas. Se han caracterizado 9 fases sedimentarias y 3 asociaciones de fases. Ahora voy a hablar en detalle sobre los cambios en la procedencia de las paleocorrientes, pero acá se ve claramente un cambio de dominio entre la base y la parte media y tope de la sección, lo cual es coherente con las observaciones macroscópicas de los conglomerados y cambios en la composición de los conglomerados. Son 2 cosas que voy a mencionar en detalle luego del análisis de fase. Este es el aspecto que tienen las fases de la formación Huitrín. Generalmente son areniscas macizas, son yesos y andinitas macizas o laminadas con niveles calcáreos que intercalan. Depósitos asociados a flujos del manto, sheet flood, corresponden principalmente a areniscas macizas, medianas a finas, generalmente con algunas estructuras incipientes de entrecruzamiento tangencial en la base. Las fases más canalizadas están constituidos por un arreglo típico que ahora voy a mostrar a continuación. Son canales apilados y generalmente con estructuras de corte y relleno, como se observa acá, que contienen clastos angulosos, y que pasan muchas veces a estructuras de estratificación en paralela hacia el techo y luego a areniscas macizas con bioturbación. Este es el arreglo típico que muestran las fases más canalizadas, son conglomerados clastosostén macizos, que luego pasan a areniscas con estratificación paralela y areniscas macizas afinas con un importante grado de bioturbación.
Además es común la presencia de clastos aislados, angulosos, como se ve acá. Este es el nivel de bioturbación que suelen tener al tope estos depósitos, y las estructuras más tractivas, o estructuras de entreplazamiento tangencial e inerteza que se observan acá. Bueno, como les había nombrado anteriormente, si bien es una sección más acotada, es muy importante porque permitió medir muchas paleocorrientes y observar y medir cuerpos tridimensionales, lo que permitió reconocer y caracterizar al menos un elemento arquitectural, el cual se repite en todas las secciones, y que fue definido como complejos de canales areno-arobosos multiepisódicos, que tienen este arreglo típico de fases que había mostrado yo anteriormente, ¿no? Conglomerados cratosostén con estratificación entrecruzada tangencial, que luego pasan a areniscas paralelas y areniscas macizas hacia el techo. Por último, en cuanto al análisis de fases, la sección Arroyo de las Playas es una sección también, una sección bastante completa, que tiene unos 614 metros de espesor en total. Acá se destacan 5 grupos texturales, conglomerados, areniscas pelitas y fases carbonáticas y evaporíticas, y se han caracterizado en total 13 fases sedimentarias con 5 asociaciones de fases. La asociación de fases del lago salobre restringido, lago efímero, depósitos de tipo sheet flood o en manto, canales y barras, y llanura de inundación. Este es el aspecto que tiene acá en esta localidad la formación Huitrín. Generalmente está cubierta, semicubierta, y presenta generalmente yeso o anhidrita macizo. Esto pasan a pelitas con laminación, con láminas de yeso intercalado, como se observan en estas flechas amarillas, algo similar o idéntico a lo que se vio en Vega de los Patos, y que pasa a pelitas macizas. Este es el aspecto que tienen las fases más canalizadas, o los bodoques que yo les había nombrado en un principio. Este es el bodoque del tope de la sección, que está caracterizado por, no sé si se observa bien, pero bueno, algunos canales apilados, algunas geometrías lenticulares y más tabulares. Y este es un bodoque también, pero del centro de la sección, de la parte central de la sección, que le agregué para que vean también un poco la inclinación que tienen las capas acá en este sector, que son de aproximadamente 90 grados. Estos son los otros canales que habíamos visto en las otras secciones, canales más pandos o más tipo ribbon, que generalmente cortan los depósitos de planicie e inundación. Tienen un arreglo típico que corresponde a facies de pelitas macizas que intercalan con niveles de areniscos macizos, y luego se repite el ciclo, ¿no? También, no sé si se logra ver bien, pero bueno, acá hay depósitos generalmente de edáficos, paleosuelos, asociados a la planicie e inundación y que intercalan con estos canales. Una característica en común a tener en cuenta en todas las secciones, y acá sí vamos a entrar en la composición de los conglomerados, es la presencia de clastos carbonáticos o de caliza como un nivel de correlación e importante cambio en la procedencia. Esto es algo que se observa en todas las secciones. A partir de la parte media y tope de cada sección empiezan a aparecer clastos de caliza. E inclusive en Vega Grande se han observado, no sé si se ve bien, pero créanme que acá se observa un amonite retrabajado. La diferencia más grande está en que si uno observa los conglomerados en la base de todas las secciones, hay un predominio de clastos de composición volcánica ácida, ¿sí? Principalmente son piolitas. También se han observado dacitas, andesitas y traquitas, pero hay un predominio de riolitas, bien angulosos esos clastos. Y luego en la parte media y superior, los conglomerados son casi exclusivamente constituidos por clastos de caliza. Esto fue una sugerencia de los jurados, agregar una correlación entre perfiles, los cuales yo lo tenía, pero claro, me ocupaba la puerta de mi oficina, había hecho una escala tremenda, así que lo que hice fue sintetizarlo para poder observar la variación lateral de las fases, el nivel a partir del cual aparecen los clastos de caliza, que es esta traza en rojo, y los cambios en la procedencia. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo hay un aumento en los depósitos de planicie e inundación hacia el sureste, en la sección Vega de los Patos. Se puede identificar la presencia también de los bodoques en todas las secciones. Esta es la ubicación y el panel de correlación que realicé con los ambientes depositacionales para cada uno. Bueno, en cuanto a la petrografía, el análisis petrográfico realizado en cada sección de estudio permitió obtener una descripción general de los componentes principales de la fracción clástica, que son el cuarzo, los feldspatos y fragmentos líticos. Estos se discriminaron y cuantificaron, y al mismo tiempo también se discriminaron y cuantificaron la porosidad, los cementos y otros minerales más accesorios, pero que también son importantes para la procedencia. El cuarzo es el componente más abundante en todas las secciones, y las variedades o las formas monocristalinas con distinción recta y ondulosa son las formas más típicas.
y en menor medida el cuarzo policristalino, como sucede en estas fotomicrografías con nicoles cruzados. Es muy común la presencia de cuarzo engolfado y cuarzo como fragmento de rocas volcánicas, lo cual habla de una fuente de origen volcánico. En cuanto a los feldespatos, la variedad que más predomina es el feldespato alcalino respecto a la plagioclasa. Generalmente se presentan como cristales individuales o como fenocristales de fragmentos líticos de composición no félsica. Es muy común que estén muy alterados a veces estos feldespatos alcalinos, lo cual dificulta su identificación. Si no se observó ninguna variación clara entre las secciones, excepto en Vega de los Patos, donde hay una mayor proporción de plagioclasa a la base y que va disminuyendo hacia el tope, y con los feldespatos alcalinos sucede lo contrario. En cuanto a los fragmentos líticos, hay una predominancia de fragmentos líticos volcánicos y más específicamente paleovolcánicos, siguiendo el criterio de Cutelli e Ingersoll 1995. Estos líticos paleovolcánicos generalmente tienen texturas granulares, microgranulares, de tipo Latworth, microlítica, y en algunos casos también eutaxítica. También es importante mencionar la presencia, como se ve acá abajo en estas fotomicrografías nicoles paralelos, de fragmentos líticos sedimentarios de composición carbonática que aparecen en la parte media y tope tanto de la sección Vega Grande como en Arroyo Las Playas, lo cual es coherente con lo que había mencionado anteriormente en las descripciones macroscópicas de conglomerados y en los cambios de las paleocorrientes. En cuanto a los cementos, hay un predominio de cemento ferruginoso, que aparece tipo RIM o poiquilotópico, es decir, delineando o envolviendo los clastos. Lo sigue en porcentaje, digamos, el cemento carbonático, que aparece en parche, en parche, y lo sigue luego el cemento arcilloso, y en menor medida el cemento zeolítico. Acá agregué dos imágenes, una nicoles paralelos a nicoles cruzados, del cemento zeolítico, que es de tipo analcima, que generalmente se encuentra también rellenando los poros o en parche, y que es muy importante también porque está asociado, por ejemplo, a procesos de diagénesis de rocas volcaniclásticas, alteración de vidrio volcánico. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre todas estas características que nos ayudan en el análisis de procedencia. Bien, agregué estas dos fotomicrografías en nicoles paralelos de una muestra de la base del Arroyo Las Playas, donde muestra el tamaño y las características de circones bien redondeados, o algunos muy eudorales o angulosos, y de apatitas. Lo agregué porque es muy importante tener esto presente luego cuando entremos en la discusión del análisis de procedencia, porque es una muestra extraída de la base. En cuanto a los resultados del conteo modal, las areniscas corresponden principalmente a litoarenitas feldespáticas y en menor medida feldarenita lítica y litoarenitas. Estos diferentes colores muestran las diferentes localidades, en base al diagrama de clasificación de Folk y colaboradores 1970. En cuanto a la discriminación de procedencia, siguiendo el criterio de Dickinson y colaboradores 1983, las muestras corresponderían a un orógeno reciclado y en menor medida el arco disectado y transicional según el diagrama de cuarzo total, feldespato y fragmentos líticos, y siguiendo el diagrama de cuarzo monocristalino, feldespatos y líticos totales, las muestras caerían en diferentes campos sin una tendencia clara como se observa en este diagrama. Yendo al análisis de edades de uranio-plomo en circones detríticos, se analizaron dos muestras de la formación diamante para este análisis, una extraída del tope de la sección Vega Grande, de un nivel de toba retrabajada, y otro de la base de la sección Vega de los Patos, que corresponde a una arenisca maciza mediana, que es la muestra BLP01, que vamos a ver que es la que más estudios tiene, más datos tiene en cuanto a procedencia. Bueno, luego de analizar los datos, se observa que ambas muestras tienen una distribución de patrones multimodales, con picos que se repiten y con algunas variaciones entre una y otra. Muestra de arriba, la figura A, se puede observar que se dataron 187 circones, con una predominancia de edades de entre 200 y 350 millones de años. Otro de los picos importantes corresponde a las edades entre 900 y 1250 millones de años. También hay un importante porcentaje de edades de entre 500 y 600 millones de años, y inclusive algunos circones más antiguos del Proterozoico e inclusive neoarqueano. Como se observa en el diagrama de probabilidad relativa, histograma de frecuencia en la figura B, la muestra de la base de la formación diamante en Vega de los Patos muestra también una predominancia de picos de entre 200 y 350, un mayor contenido de edades de entre 900 y 1200. Ahora vamos a ver por qué se debe esta disminución, esta diferencia en el contenido,
y un mayor aumento de circones jóvenes de edad cretácica, que también vamos a ver cuál es la importancia que tiene y la diferencia con la muestra obtenida del tope de la sección. Ambas muestras tienen grupos de circones jóvenes que permiten la obtención de la edad, o permiten el cálculo de la edad máxima depositacional. Para este cálculo se llevaron a cabo diferentes métodos de medición, siguiendo la propuesta de Dickinson y Gerels 2009. Luego de analizar todos los datos, se optó por la media ponderada de 2 o más circones que se solapan con una incertidumbre de un sigma como el mejor método de estimación. También se comparó estas edades con la edad TÜV-SIRC, que es un algoritmo definido por Ludwig y Mundi en 2002, también para el grupo de circones más jóvenes, ya que había una correlación entre estas edades, pero se optó por la primera estimación por tener un menor grado de incertidumbre. Dicho esto, la muestra BG24 del tope de la sección B grande, es decir, del tope de la formación diamante, muestra una edad máxima depositacional de 91,1 más menos 2,2 millones de años para 3 circones que se solapan con una incertidumbre de un sigma. Y la muestra BLP01 muestra una edad de 107,2 más menos 1,4 millones de años para 4 circones que se solapan con una incertidumbre de un sigma. En cuanto a los resultados de las trazas de fisión en apatitas y circones, también se hicieron en 2 muestras, en la BLP01, que es la misma que habíamos hecho para uranio y plomo, y una muestra extraída del tope de la sección Vega de los Pastos, que también corresponde a una arenisca maciza mediana. Resultados de este análisis, del análisis de trazas de fisión en apatitas, muestran una edad central albiana de 111,9 más menos 13,6 millones de años, evidenciando una única población de edades con un bajo grado de dispersión, dado por una probabilidad mayor al 5%, mientras que los datos de traza de fisión en circones no pasaron la prueba de chi cuadrado y muestran 2 poblaciones discretas, una probabilidad mucho menor al 5%. Estas poblaciones son de 161, más o menos 16 millones de años, y 265, más o menos 46 millones de años. Ahora vamos a ver qué importancia tiene esto para la procedencia. También se realizó un análisis morfológico de apatitas en la misma muestra de la base de la formación diamante en la sección Vega de los Patos. Acá se analizaron 530 cristales de apatitas en el microscopio electrónico, de los cuales 383 cristales tienen las siguientes morfologías. El 21% corresponden a cristales angulosos, el 23% a cristales subangulosos y el 56% a cristales redondeados. El mismo análisis, y como una de las sugerencias también de uno de los jurados, se realizó para los circones, en el mismo concentrado, en la misma muestra, y acá, de 508 cristales de circones, 144 cristales presentan las siguientes morfologías. El 33% son angulosos, como se ven en estas imágenes increíbles de los circones, el 40% son cristales subangulosos, y el 27% redondeados. Hay una diferencia grande, hay mucho más cristales angulosos de circones que apatitas, y un menor porcentaje de redondeados. En ambos casos se descartaron 147 cristales, tanto de apatita como circón, por estar fracturados e impedir una identificación de la morfología. Bueno, ya pasando a la última etapa, y a la etapa de las discusiones, la última etapa de la presentación, la discusión voy a empezar con la estratigrafía y las implicancias que tiene esta discusión en la transición entre la etapa extensional en el retroarco y la etapa de antepaís. Voy a poner de ejemplo la sección Vega de los Patos, que es la que más estudios tenemos ahí y que se ve claramente el contacto entre las unidades. Primero mencionar que no se observa una discontinuidad estratigráfica entre estas unidades, entre el grupo Bajada del Agrio y la formación Rayoso, y por lo tanto se propone un contacto de tipo transicional dado por un cambio de fases. En algún momento del desarrollo de la tesis se había planteado una paraconcordancia, lo cual puede existir, pero la falta de datos impide su definición. De hecho, a 100 kilómetros al sur del área de estudio, Balgor y Carrapa en el 2016 definen este tipo de contacto para concordancia a partir de edades máximas depositacionales de la formación buitrina y la formación diamante. Ellos no consideran la presencia de la formación Rayoso e interpretan una discontinuidad y definen un hiatus de 25 millones de años. Si yo considero la edad de la formación buitrina I con la de la formación diamante en Vega de los Patos, ese hiatus se acortaría. Sin embargo, hay que tener mucha precaución porque son edades máximas depositacionales y porque además hay 100 kilómetros de diferencia entre una localidad y la otra. Tampoco hay evidencias suficientes para establecer la presencia de discordancia patagonímica en el área, la cual ha sido reconocida por otros autores. Hace poco se publicó un trabajo de Martos y colaboradores 2020, quienes proponen la presencia de esta discordancia.
y además en base también a la interpretación de estratos de crecimiento. Esto se contrapone con las observaciones realizadas en esta tesis, donde yo considero que los cambios angulares que se observan en las capas están asociados a crecimiento del anticlinal o pérdidas de amplitud del ángulo del anticlinal vega de los patos. Además, no se observan diferencias claras en los espesores que nos permitan interpretar estratos de crecimiento. Bueno, esta es imagen, como les decía, que iba a mostrar el ejemplo de vega de los patos. Esta es una imagen que está orientada al noroeste-sudeste. Acá está la escala, está Lucas y Silvio acá, para que tengan de referencia. Son fotografías tomadas con el dron, con el que cuenta el equipo, donde se ven las 3 unidades y los tipos de contacto. La formación buitril, el contacto entre buitril y rayoso es muy claro y está dado por estos cambios en las condiciones paleoambientales, de yeso y anhidritas macizos a pelitas, que generalmente están cubiertos y semicubiertos, y que después pasan a pelitas laminadas con láminas de yeso intercalada, que pasan a areniscas macizas y conglomerados chastosostén macizos. Un detalle de este contacto entre rayoso y diamante, donde se ve acá en detalle también estas pelitas con láminas de yeso intercalado, que muestran claras condiciones paleoambientales, pero dentro de un contacto transicional entre las unidades. Otra imagen en planta, donde se observa el espesor y las características de este contacto. Pasando a la discusión del modelo paleoambiental, para el grupo bajada del Agrio, corresponde a un sistema marino restringido que evolucionó en el tiempo en un ambiente lacustre efímero, como se observa en este esquema, en este modelo que se propone. Esto estaría relacionado con un ambiente marino somero restringido, con altas temperaturas, lo que favoreció una alta tasa de evaporación, precipitaciones esporádicas y descargas hiperpícnicas que estarían evidenciadas por los depósitos silicoclásticos al tope de la secuencia. Esto habría estado conectado de manera parcial con el Proto-Pacífico al oeste del área de estudio, a través de un arco magmático, el cual se fue cerrando progresivamente hasta que en el Albiano se cierra directamente, o sea, y no vuelve a haber conexión con el Pacífico. En cuanto a la formación diamante, claramente corresponde a un sistema fluvial complejo. Me llevó bastante poder interpretar esto y creo que es algo a seguir trabajando. Que viene dado por cambios, o que se reflejan los cambios de los patrones depositacionales, tanto tectónicos como climáticos, como así también en cambios, digamos, en el aporte versus la acomodación, aporte de sedimento versus acomodación, lo cual se ve reflejado en las variaciones entre los depósitos de planicie de inundación y el apilamiento de canales. Dicho esto, se interpreta que corresponde a un sistema fluvial entrelazado, gravo-arenoso, que evoluciona en el tiempo un sistema fluvial de alta sinuosidad, con carga arenosa de tipo meandroso. Sin embargo, no se descarta que esta unidad sea parte de un abanico fluvial, o fluvial fan, o de un sistema fluvial distributivo. Como se observa en este modelo depositacional esquemático, propuesto de abanico fluvial, modificado de Mojarielo 2017 y de Lotari y colaboradores 2020, se pueden ver todos los ambientes, subambientes que han sido definidos previamente dentro de un ambiente de abanico fluvial, ¿no? Con el borde occidental de Cuenca hacia el oeste. Bueno, entrando a las discusiones de la procedencia, lo que había nombrado en un principio, la importancia de la composición de los clastos. Hay un cambio importantísimo en la composición entre la base y la parte media y tope de cada sección. Como se ve acá, este es un conglomerado de la base de la formación diamante en Vega Grande, que muestra un claro predominio de clastos de herbiolita, generalmente angulosos a subangulosos, y luego pasan hacia el tope a conglomerados casi exclusivamente constituidos por caliza, por fragmentos de caliza. Esto habla de un nivel de correlación ya regional, ha sido observado también al sur del área de estudio, en el sector de Neuquén, y está hablando de una fuente en común y de un evento de exhumación para el Cretácico al oeste del área de estudio, con la erosión y reciclado de unidades del grupo Mendoza. En cuanto a los paleocorrientes, mencionar el cambio que se observa en la sección Arroyo Oscuro, donde en la base se observan paleocorrientes con un dominio que van, una procedencia o paleocorrientes que van desde el este hacia el oeste, como se observa acá, y que luego pasan en la parte media y tope a una procedencia que va desde el oeste hacia el este. Esto es además coherente con lo que se observó en los conglomerados y en el análisis petrográfico. En cuanto a los datos geocronológicos, los picos principales corresponden a edades conduánicas de entre 200 y 350 millones de años, que correspondería a la provincia magmática Choyoy, como así también podrían ser parte de rocas del Precuyano, expuestas al noreste en la cordillera frontal y al este en el bloque San Rafael. El otro pico principal que tiene, por ejemplo, la muestra del tope son edades gremilianas, las cuales podrían estar asociadas al basamento de la cuenca, expuesto
al noreste como parte del terreno de Chirenia en el Cordillera Frontal, y al este como parte del terreno de Cuyani en el bloque San Rafael. Los picos más jóvenes, que se agrupan acá directamente ya como parte del ciclo ándico, podrían estar asociados, seguro están asociados al aporte volcánico de una fuente volcánica ubicada al oeste del área de estudio para el Cretácico, como así también al reciclado de algunas unidades cretácicas como el grupo Mendoza y el grupo Bajada del Agria. Pero ahora vamos a ver por qué tiene más señales de un aporte volcánico que de un reciclado de unidades más sedimentarias. También hay algunas edades en predominio en los picos de edades pampeanas, de magmatismo pampeano, ubicado en afloramientos al este del área de estudio. Y acá quiero mencionar la diferencia que se observa principalmente en los picos de edades greenvillianas y en el pico de edades más jóvenes. La diferencia en el pico de edades más jóvenes del ciclo ándico entre la base y el tope de la formación diamante probablemente está asociado al crecimiento de la faja pleada y corrida, lo cual generó una barrera topográfica hacia el oeste que inhibió el transporte del material, o también podría estar asociado a una menor intensidad en la actividad volcánica hacia el Cretácico superior. En cuanto a las edades greenvillianas y la diferencia entre la base y el tope, esto podría estar asociado también a la erupción de la faja pleada y corrida y al crecimiento del dorso periférico hacia el este del antepaís. Otra de las preguntas que surgió y que, en mi opinión, es algo a seguir desarrollando es si hubo diacronismos y sincronismo en el comienzo de la sedimentación del antepaís. Como yo había dicho anteriormente, se obtuvieron dos edades máximas depositacionales, y una en particular de la base de la formación diamante, en el norte de la cuenca. Si uno compara estas edades con todas las obtenidas hacia el sur del área de estudio, que se observan acá con estos números, uno podría tener una mayor confianza desde el punto de vista estadístico para definir el inicio de la sedimentación en el antepaís. Sin embargo, cuando uno observa estas edades, ve una variación en los valores que arrojan. Esto ha sido atribuido muchas veces como un diacronismo en el inicio de la sedimentación. Sin embargo, esta discusión, lo que intento demostrar acá es de abrir los ojos y empezar a tener en cuenta los métodos estadísticos aplicados. Porque cuando observamos las muestras, vemos muchas veces que algunos utilizan un solo zircón y otros métodos de estimación que corresponden al solapamiento de 3, 4 o hasta 5 zircones. Esto, digamos, además, vinculado a la existencia de un número de zircones que van de entre 107 y 109 millones de años, que son estadísticamente más robustos y confiables que la selección de una unidad. Esto lo digo porque muchas muestras, por ejemplo, descartan para el cálculo de edad máxima depositacional aquellas que tienen edades entre 107 y 109 por estar muy alejado de la edad del grupo Neuquén, el cual está definido para el cenomaniano, generalmente en los trabajos, ¿no? Es decir, que todas las muestras que superan los 100 millones de años muchas veces se descartan para el cálculo. Entonces yo lo que digo es, bueno, ¿por qué se descartan y por qué no podemos empezar a pensar que el inicio fue mucho antes, ¿no? Esta tesis doctoral, por lo tanto, propone una edad máxima depositacional albiana para la base de la formación diamante. El análisis combinado multidisciplinario de procedencia observó señales de una actividad volcánica coetánea a la depositación de la formación diamante durante el Albiano, el Campaniano en el área de estudio. Esto se ve reflejado en el análisis petrográfico que muestra cuarzo engolfado y fragmentos volcánicos de tipo de composición felsítica. Si bien no se observaron o casi nada, muy bajo porcentaje, fragmentos líticos neovolcánicos como trizas vítreas, sí se observó cuarzo engolfado, analcima, lo cual estaría hablando de una fuente de origen volcánico. Además, la edad central, AFT, albiana, muestra un enfriamiento magmático de la fuente. Esta edad, a su vez, se comparó con la edad máxima depositacional de la misma muestra, pero en este caso uranio, plomo en zircones detríticos, y se calculó un lag time o tiempo de retraso de 3 millones de años. Este tiempo de retraso o lag time es muy corto, infiere, digamos, un enfriamiento magmático de una fuente volcánica. Acá hay que aclarar que se calculó teniendo en cuenta traza de fisión en apatita y uranio y plomo en zircones, dada la falta de datos de uranio y plomo en apatitas. El análisis morfológico también habla de un porcentaje elevado de cristales euhedrales y subhedrales, tanto de apatita y zircón, y con todo esto podemos hablar ya de una señal volcánica coetánea importante para por lo menos a la base de la formación diamante, para la depositación de la base de la formación diamante.
Bueno, en cuanto a la importancia de los silicones de edad térmica y jurásica en el análisis de trazas de fisión en silicones, la muestra muestra un sistema isotópico no reseteado con dos poblaciones discretas, que además coinciden con los dos picos de la edad, en el histograma de frecuencias de la edad calculada de la muestra analizada para la base de la formación diamante, una población que correspondería al magmatismo jurásico ubicado al oeste del área de estudio, como la erosión de rocas también mesozoicas, que es de 161, más o menos 16 millones de años, y otro que correspondería a la provincia magmática Choyoy de 265, más o menos 46 millones de años. Ambos corresponden al enfriamiento de la fuente. Bueno, pasando a este modelo paleogeográfico, este es un esquema que muestra... ¿Sí? No. Este es un esquema que muestra la paleogeografía para el área de estudio durante el Cretácico inferior, tardío y superior. La primera parte, arriba se puede observar, digamos, el paleoambiente, digamos, y el esquema propuesto para la depositación de la formación Buitrón y Rayoso, mientras que abajo se puede observar el esquema propuesto para la depositación de la formación Diamante, que corresponde a un sistema de cuenca de antepaís típico, con la depositación de esta unidad en la deposona de antefoso Foredi, con el dorso periférico, al menos parcialmente exhumado hacia el este, y la presencia de una barrera topográfica hacia el oeste, como lo proponen Muñoz y colaboradores 2018, Tapia y colaboradores 2020, Martos y colaboradores 2020. Esto habría generado un sistema axial en este sistema. Pasando finalmente a las conclusiones, los depósitos sedimentarios de la Cretácica inferior, tardía y superior en el área de estudio muestran una transición entre ambas etapas. Bien, perfecto. Bueno, nada, tengo que cambiar esto. Lo último que mostré en la configuración paleogeográfica, que los resultados presentados en la tesis evidencian que la formación Diamante se depositó en el sector del antefoso Foredip de la faja pleal corrida, una faja pleal corrida clásica, con sedimentos derivados tanto del arco magmático ubicado al oeste, como del dorso periférico ubicado al este del área de estudio, y que correspondería al bloque San Rafael. Bueno, anteriormente también había hablado sobre los datos de trazas de fisión en silicones, creo que eso lo alcanzaron a escuchar. Y bueno, esto es todo. Me quedaban 2 diapositivas para mostrar nada más, así que, bueno, un poco agradecer. Acá son las personas que me han acompañado durante las campañas. Esta es la campaña del 2016 en Vega Grande, la primera. Esta es la del 2018, 2017, 2018 y 2020. Así que todos los que me acompañaron... Ricardo, perdón, no están pasando las diapositivas. ¿No? No. Bueno, todo mal ahora. Toda una pantalla. Acá. ¿Y ahí? ¿Se ve? Todavía no, sí. A ver, en presentación. Sí, para Sí. acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya lo estaba terminando, esta es la primera presentación. Y las personas que me acompañaron, que ya las nombré, algunos ya se los agradecí en diferentes campañas, 2016, 2017, 2018 y 2020. Así que bueno, gracias. Bueno, ahora, si el jurado quiere es el turno de preguntas, después del intermedio que hemos tenido lamentable. También, amigos. Bueno, no sé cómo nos organizamos, si quieren... Dale. Sí, si hablamos, si querés. Sí, dale. Bueno, Ricardo, me gustó mucho la tesis y la verdad que hiciste una presentación excelente. Te Bueno, muchas felicito gracias. porque pudiste sintetizar y mostraste de manera muy bien, clara, sintética, los principales avances en tu presentación. Así que realmente felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Creo que también planteaste algo que es muy interesante, que es esto de no dar cosas por sentada o tomar esos tradicionales dogmas geológicos y comenzar a cuestionarse un poco algunas cuestiones de la geología más tradicional o del modo en que se han analizado algunas cuencas históricamente.
Así que en eso también te felicito porque es algo que me parece que uno cuando hace ciencia, o qué sé yo, tiene que empezar a siempre cuestionar algunas cosas para poder avanzar. Así que me parece muy bien también todos tus planteos en cuanto al FOREL, al inicio y evolución de la cuenca. Trabajaste en una zona además bastante dificultosa desde el punto de vista de la geografía y aplicando muchos métodos, así que realmente todo eso tiene un valor agregado a la propuesta tuya en cuanto a la geología y a la evolución geológica de tu zona de trabajo. Me parece muy interesante y ahí por ahí tengo un par de preguntas para hacerte con respecto justamente a lo que vos planteás como inicio del Foreland y a esta relación de la formación rayoso con la formación diamante. Y entonces, en función a lo que vos has trabajado, a tu zona de trabajo, yo te pregunto si uno podría vincular la formación rayoso de la formación diamante, si vos pondrías un límite, porque hoy están agrupados estratigráficamente en distintos grupos, ¿no es cierto? O sea, el grupo, si vos hoy considerarías válida esa división, y si el inicio del Foreland no correspondería a la formación rayoso y no a la formación diamante. Sí. Si vos lo has pensado a eso, sí, ¿no? Sí, lo he contrapensado. Cuando uno ve tu tesis. Sí, es algo que lo he pensado durante mucho tiempo y que no lo digo porque no tengo los datos, pero es lo que pienso. Sí, es lo que pienso, que el inicio fue antes. Claro. Lo que pasa es que hay una cuestión ahí a analizar, que, bueno, Máximo lo marcó en los datos de geocronología. Si uno analiza los primeros niveles de la formación diamante, hay un aporte desde el oeste, sin duda, en ese pico que se ve ahí, pero después cuando vemos los conglomerados, cuando vemos los cortes de las láminas delgadas, cuando vemos las descripciones macroscópicas, y ahí hay una duda, ahí tenemos una cierta duda porque los clastos carbonáticos recién lo empezamos a observar de la parte media y superior, al no haber tampoco, viste, muchas medidas de palicorriente, ahí en la base también dificulta sacando sí, ese es un problema. Pero para mí sí, contestando lo que vos decís, para mí sí, digamos, o hay que definir una unidad nueva o cambiar un poco, empezar a pensar en eso, digamos, que el inicio haya sido antes, durante eso, la depositación de esa unidad. Sobre todo porque la formación rayoso implica de algún modo la llegada de sedimentos clásticos que hasta ahora no llegaban. Sí. Entonces, si bien puede ser obviamente una sedimentación distal, bueno. Faltarían más datos de formación, yo creo que faltarían más datos de dataciones más al sur, información rayosa más al sur. Eso sería muy interesante, tomar datos del centro de Cuenca y hacer una comparación con este norte, con los resultados de esta tesis, a ver qué arrojan, ¿no? Porque creo que, no sé, por ahí Maxi que ha trabajado más, pero creo que los únicos datos de dataciones de rayoso es el trabajo de Tunic y 2010. No sé si hay otro de rayoso, del rayoso clásico, ¿no? Creo que sí, a eso me refiero, porque esa segmentación clástica fina está representando algo en la evolución de la cuenca, algo que antes no se daba y comienza a darse y que se termina de definir con diamante. Por ahí, como revisar esa... Sí, creo que va por ahí, sí, va por ahí la línea futura, sí. Bueno, fantástico. La otra pregunta es que si vos pensaste o analizaste qué significa la granodecrescencia o esa tendencia granodecreciente en tus columnas o en tus perfiles, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué significa en la evolución de la cuenca esa granodecrescencia? Claro, sí, sé por dónde va la pregunta. Tendríamos que haber esperado lo contrario, a lo mejor no, si analizamos el contexto. Sí. Sí, también lo he analizado, de hecho lo charlé hace poco también con Gonzalo ese tema, y bueno, yo creo que eso está relacionado cuando definía el sistema depositacional con estos pulsos, ¿no?, asociados a estos bodoques que encontramos como pulsos de levantamiento, probablemente sean pulsos de levantamiento, lo cual generan cambios o flexura en el antepaís y la acomodación que genera ese arreglo. Pero sí, también me llamó la atención, digamos, encontrar esos ciclos continuos que tienen, digamos, un aspecto de grano decreciente. Sí. Pero creo que está asociado a este periodo, ¿no? Sí, una de las otras cosas que podrías pensarlo a futuro, ¿no es cierto? Si vas a seguir trabajando en esta zona, a lo mejor que
esa sedimentación grano decreciente no esté significando por ahí algún ahogo de la cuenca por levantamiento o estructuración hacia el este, digamos, ¿no? Ah. Y bueno, a lo mejor eso a una escala un poco más regional se podría analizar, pero también es interesante ese arreglo o ese patrón que tenés en Tal cual, sí. Una interesante sería también por ahí que yo también estoy empezando, no sé si están los chicos conectados ahí, pero viendo un poco los datos de subsuelo hacia la parte externa del antepaís, para ver cómo se ve, digamos, la formación diamante y el contacto también ahí en el subsuelo, en todo lo que es el sur de Mendoza, que hay muchos datos ahí. Claro. Eso estaría muy bueno, ver cómo se ven también las fases ahí y comparar un poco más a nivel regional eso, ¿sí? Bueno, Ricardo, felicitaciones a tus directores. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La tesis y me parece fantástico que se avance Bueno, en este tipo de cosas. Así que gracias. felicitaciones. Gracias. No sé, el jurado, si tiene algún comentario. Maxi, ¿querés hablar? Estás muteado, Maxi. Está muteado, Maxi. Como quieran, si quieren, hago yo los comentarios. Dale, yo, no hay problema. Bueno, nada, quiero felicitar a Ricardo, a Maísa y a Silvio por la tesis. La verdad que me gustó mucho leerla y yo se los puse en el dictamen. La verdad que está muy bien escrita, muy llevadera y se puede entender y leer de una manera muy fácil. Eso a veces no se logra, no es fácil lograrlo. Y otra cosa que me gustó mucho es la forma de presentación, donde hay un texto primero en español y después agregó todos los abstracts y los trabajos seguidamente al final en un orden cronológico, desde los primeros abstracts que empezó a publicar cuando inició su tesis hasta el último trabajo que publicó o que está en prensa en revistas internacionales. Y una vez que uno lee la tesis y después empieza a leer los trabajos, ahí realmente me impresionó mucho y quiero destacar que la evolución del pensamiento crítico que tuvo Ricardo, porque uno empieza a leer los primeros abstracts que él publicó y ahí él habla del Grupo Neuquén, del diacronismo del Grupo Neuquén y después va cambiando él. Él digamos, se da cuenta que lo que está viendo no es el Grupo Neuquén, que es otra unidad, entonces lo empieza a llamar Diamante y empieza a discutir la nomenclatura estratigráfica y eso se ve muy bien cuando uno lee los abstracts y los trabajos. Si uno lee la tesis final no te das cuenta de esa evolución que él tuvo. Así que esto me gustó mucho y nada, felicitarlo porque se nota que él, digamos que la tesis tiene digamos, una importancia intelectual y un desarrollo intelectual de él que se puede ver. Y después termina diciendo que la sedimentación no es diacrónica y que es la formación diamante y bueno, y muchas otras cosas que al principio ni las pensaba o no las tenía en cuenta. Así que eso lo quiero destacar porque me impresionó mucho. Después, bueno, los resultados son muy lindos, ya los vimos. Yo ya le hice un montón de comentarios acerca de la procedencia y de las edades de uranio-plomo y creo que él tomó mucho de eso y está plasmado en la versión final de la tesis. Solamente me gustaría hacerle una pregunta, que siempre está la duda, ¿no?, de las tasas de sedimentación y los espesores del Grupo Neuquén. O bueno, en este caso de la formación diamante. Él agregó esa correlación de los perfiles y bueno, y se puede ver muy bien cómo se correlacionan estos dos perfiles que él dató. Él dató la base en 107 millones de años, es una edad máxima de sedimentación, pero bueno, como considera que los circones son volcánicos y son contemporáneos, uno puede interpretar que esos 107 millones de años es la edad de sedimentación, o está muy cerca la edad de sedimentación de ese nivel de la base de formación diamante. Y después en otro perfil dató el techo, ¿no?, que le dio 91 millones de años. Entonces ahí, si uno puede interpretar los espesores, que rondarían unos 500 metros, creo, más o menos, y la diferencia en edad, que son 16 millones de años, si
¿investigaste o te surgió dudas de, bueno, de comparar las tasas de sedimentación que podrías llegar a calcular en tu zona de tesis con respecto, bueno, a las cuencas de Foreland o mismo sobre el grupo Neuquén más al sur? Sí, la verdad es que es algo que también lo hemos charlado mucho, lo charlé con Silvio, siempre tuvo Silvio la idea de tratar de medir eso, y creo que es algo que estaría bueno hacer a futuro. No lo contemplamos en un principio cuando arranqué con la tesis, pero hoy en día, viendo los datos y escuchando tu devolución, creo que sería súper interesante poder analizarlo para ver cómo varía en ese espesor, digamos, que sabemos que son de 500, 600 metros en general en las localidades de estudio. Sí, creo que sería muy interesante ver eso. Como por lo menos para tener una idea, ¿no? de cuál es la tasa de sedimentación de la formación diamante en ese punto y después compararla, bueno, con otros datos más hacia el sur. Sí, la verdad que sería súper interesante. Bueno, la postdoc está orientada, digamos, a seguir con estos estudios, tanto ahí hacia también un poco más en el norte de Mendoza, así que bueno, la idea es un poco seguir analizando todas estas cosas. Está bien. Sí, después, como discutían anteriormente, lo que hay que estudiar es la formación rayoso en la provincia de Neuquén, donde ahí está la discordancia patagonídica y uno camina por Huitrín, pasa rayoso, dice esto es rayoso, y pasás al grupo Neuquén y decís esto es el grupo Neuquén. Digamos, habría que hacer un estudio de la formación rayosa en localidades donde se puede definir mucho mejor la unidad. Ahí donde estás vos, quizás siempre queda la duda, ¿no? Y de si hay un contacto transicional, o eso también se vio muy bien cómo evolucionaste en el pensamiento. Primero pensabas que era para concordancia, después que definiste por algo transicional. Así que todos esos aspectos básicos de una tesis doctoral están, para mí, excepcionalmente cumplidos. Así que nada, felicitarte a vos y a tus directores. Muchas gracias. Bueno, ahora sigo yo entonces, como para cerrar con las consideraciones. La verdad, yo me voy a unir a Cecilia y a Maxi porque realmente me gustaría felicitarte en términos de el trabajo que has logrado, independientemente de los resultados, independientemente de un montón de cosas. Yo creo que se ve, como dice Maximiliano, la evolución que has tenido y has hecho un trabajo que, sin lugar a dudas, está muy bien hecho desde el punto de vista de cómo está ejecutado, cómo está pensado inicialmente. Creo que está bien pensado en términos de el foco de estudio, en términos de cómo es la metodología que se iba a aplicar para llegar a los objetivos que se planteaban. Y después se ve que está muy bien ejecutado también, ¿no? Se ve claramente que hay una metodología que está bien desarrollada, ordenado, el trabajo está muy bien escrito y la presentación es un poco reflejo de eso también, ¿no? Se ve claramente cómo el trabajo fue desarrollado y cómo fuiste solucionando todos esos objetivos intermedios como para aportar a un objetivo más grande, con una metodología clara, con una metodología ordenada, sólida, y creo que en ese sentido cumple con lo que uno espera encontrar cuando le dicen, bueno, acá hay un trabajo que tiene que ver con entender un poco la estratigrafía, la procedencia, la evolución de una unidad sedimentaria en un contexto tan complejo como justamente es de la transición al Foreland en una cuenca bastante complicada. Así que en ese sentido a mí me gustaría felicitarte también, hacer extensivo obviamente a tu directora y a tu director. Creo que es un trabajo que está muy bien hecho y ha sido un gusto realmente poder leerlo y poder participar de algunas discusiones. Hemos discutido muchas de las cuestiones específicas por ahí del trabajo ya, y creo que ninguna de las discusiones que podamos tener desmerece, como decía yo, el valor que tiene desde el punto de vista científico este trabajo, ¿no? Y además es algo súper interesante porque, bueno, los que trabajamos en la cuenca neuquina son cosas que no se conocen, realmente no se sabe cómo son esas unidades en ese lugar, o sea, desde el punto de vista también
de cuál es el valor que aporta el conocimiento general. Yo creo que aporta desde un lugar también en el que se conocía muy poco, y que no solamente ahora tenemos unos datos como para poder discutir, sino que también abre unas puertas muy grandes respecto de, bueno, cómo se vincula esto con lo que sabemos, o con lo que se conoce, o cómo esto hace discutir determinadas cosas que nosotros conocemos, o que creíamos que sabíamos, y que en realidad capaz que no tanto, ¿no? Y eso me parece que es un mérito muy grande de un trabajo de esta naturaleza, y por eso también te felicito mucho, ¿no? Porque creo que en ese sentido aporta lo que un trabajo de esta naturaleza tiene para aportar. Y así que ha sido un gusto leerlo. Obviamente que surgen muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Creo que mucho ronda alrededor de lo que ya se discutía respecto de, bueno, cómo nos ayuda esto a definir el timing del inicio del Foreland, ¿no? Que es una cosa que siempre nos preocupa, y bueno, ¿cuál es la relación entre realmente el inicio del Foreland y lo que nosotros vemos como el registro de ya una etapa de Foreland? Y creo que ahí también hay mucho que ajustar, y como dice Maxi, entender un poco mejor la formación Rayoso, y entender un poco mejor por ahí también qué de la formación Rayoso es eso que vos estás viendo ahí en la transición, ¿no? Porque también ahí hay un tema que comparado con los espesores que vemos en otros lugares de la cuenca, ese intervalo nos genera muchas preguntas, digamos, ¿no? Y me parece que también ahí hay que aportar, se puede apuntar. Pero a mí una de las cuestiones que por ahí más me llama la atención cuando terminé de leer el trabajo es que de entrada yo creo que está muy bien en la aproximación metodológica que vos hiciste, decir, bueno, esto es equivalente al Grupo Neuquén, pero yo no puedo decir que sea el Grupo Neuquén porque básicamente no puedo arrancar desde ahí, y me parece que metodológicamente es una aproximación bien correcta, decir, bueno, lo voy a tratar como una unidad, como una formación, estratigráficamente lo voy a denominar la formación diamante, y eventualmente, bueno, veremos qué sucede. Yo creo que desde el punto de vista metodológico es una aproximación válida, pero también lo que no tenemos que dejar de ver es que, por ejemplo, son secciones de 500, 600 metros de potencia, y cuando uno se va a otros lugares de la cuenca, el Grupo Neuquén tiene por ahí 600, 700, incluso más, pero lo que se ve es que internamente las variaciones que se ven en otros lugares de la cuenca, en esos 700, 800 metros, son mucho más evidentes que lo que vemos en ese lugar, ¿no? Donde son 600, 700 metros, pero más o menos siempre dentro de los mismos sistemas de acumulación. No hay grandes cambios, no hay grandes cambios como se ve en otros lugares de granulométricos, ¿no? Por ahí que saltan a la vista, y que han permitido de alguna forma en otros sectores de la cuenca definir distintas formaciones dentro de ese Grupo Neuquén, incluso subgrupos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a mí me surgía hacia el final es si, luego de haber hecho esa aproximación metodológica, decir esto es toda una formación, decir, bueno, ahora cuando termino, ¿puedo empezar a subdividir esa unidad, y empezar a pensar de que la acumulación de esa unidad no es tan uniforme, y capaz de empezar a pensar que hay distintas discontinuidades internas, como para ver si se puede de alguna forma empezar a hacer una aproximación respecto de lo que se ve en otros lugares que tienen espesores que están en el mismo orden, y que eventualmente sabemos o estamos más o menos sabiendo que pueden ser sincrónicos, digamos, ¿no? ¿Qué opinás, Ricardo, de eso? Sí, bueno, yo ahora al opino final, cuando termine. No, más vale. Sería buenísimo poder subdividirlo. Creo que tenemos la base sedimentológica estratigráfica como para empezar a hacerlo. Algo que noté yo, que nombré en un principio, es esa presencia de esos ciclos continuos y los bodoques que yo menciono, y que por ahí empezar a prestar atención bien a esos arreglos y ver si eso permite hacer una subdivisión. Yo cuando empecé a leer los antecedentes, cuando empecé la tesis, y vi que muchos trabajos por ahí lo nombran como subgrupos, y yo creo que no he ido a las localidades en particular de esos trabajos, pero creo que si me pusieran en el lugar de esos autores, creo que ellos se han dejado llevar mucho por esos arreglos que yo a veces muestro en esos bodoques, en esos ciclos continuos, en donde uno podría decir, che, entonces, si vos ves 3 bodoques, o ves 3 de esos bloques, podríamos decir que son 3, podríamos subdividir eso en 3, pero
bueno, falta todavía. Creo que la base, nos falta por ahí un control más en edades y algo que tiene el Grupo Neuquén es eso, digamos, la extensión y el espesor y la falta por ahí de buenas edades, principalmente de sedimentación, si bien, como decía Maxi, son niveles volcánicos, estarían muy cercanos, pero bueno, nos falta todavía tener algún nivel un poquito. Nosotros terminamos siempre, en general, con los trabajos del Grupo Neuquén citando edades que sabemos, o sea, las citamos, pero sabemos que no es así, digamos, ¿me entendés? Entonces yo creo que hay que empezar a discutir un poco más eso, sin duda. Sí, yo creo que podría ser algo muy, muy interesante, digamos, ¿no? Y si no, empezar a pensar por qué, digamos, ¿no? Creo que también esa es una gran discusión, ¿no? Es decir, bueno, no hay grandes cambios, no hay grandes cambios en los sistemas de acumulación, como sí se ven en otros lugares. ¿Eso qué significa en términos de la evolución de la cuenca, digamos, ¿no? ¿Por qué en este sector de la cuenca la sedimentación fue más continua, llamémosla, en términos de los sistemas de acumulación? Mientras que en otros lugares lo que veíamos por ahí son cambios mucho más significativos, mucho más grandes en sistemas de acumulación, en los trenes proximal distal. Inferior, medio y superior, por ejemplo, Valgor y Carrapa, ellos lo definieron como diamante inferior, medio y superior. Se podría hacer eso tranquilamente. Ahora, si yo pudiera a ese inferior, digamos, decir que correspondería a la formación Candeleros. No, eso ya es otro. Claro. A ver, aparte, es lo mismo que decía, los problemas de correlación vienen muchas veces por ahí, cuando comparamos las facies, y vos ves el Candeleros de Chocón, por ejemplo, y la base de diamante en mi zona, y esa, dos cosas. Sí, por ahí yo no lo pensaba tanto como en términos de poder correlacionar, sino en analizar un poco los límites entre distintos paquetes y qué significan en términos de la evolución esos límites entre distintos paquetes, ¿no? Grandes cambios de los sistemas de acumulación que se ven en otros lugares y se pueden correlacionar por ahí en términos de cambio, no de las fases internas de los paquetes. Pero yo creo que es algo que es interesante para seguir pensando. Y si no se ven, también es algo súper interesante para pensar, digamos, ¿no? Porque justamente es por qué es tan distinto, digamos. Un poco lo que dijo Maxi es el resumen de lo que me ha pasado durante el desarrollo, es el cambio de pensar muchas cosas que han ido evolucionando y de manera crítica, y hasta el último momento, los que me conocen saben que hasta ayer o antes de ayer he estado discutiendo muchas cosas, y bueno, eso va cambiando todo el tiempo, así que sí, pero capaz que el año que viene, en unos meses, divida de la formación diamante. No, pero para pensarlo. No, pero eso se nota también, Ricardo, se nota que también se nota que está muy pensado todo lo que has después discutido y balanceado con los resultados, y en ese sentido es algo que es digno de destacar también. Así que te felicito y bueno. Bueno, yo les quiero aprovechar para agradecerle a los tres, porque realmente el trabajo ha mejorado muchísimo con los aportes de ustedes, en todos los aspectos, alimentológicos, de procedencia, unos aportes muy buenos, valiosos, por empezar por la correlación, que como yo les decía, lo tenía, pero en una escala que ocupaba toda mi oficina, entonces yo tenía que llevarlo a algo más visible, gráfico, y después muchas cosas que quedan para seguir trabajando, para seguir pensándolas. La mayoría de las cosas que ustedes me han puesto son cosas como para decir, che, bueno, está buenísimo lo que planteaste, pero ojo que podría ser por acá, en los tres casos, o sea, en lo que es paleoambiente, ustedes saben que yo he sido muy obsesivo con esto de los fluvial fan y los modelos estos, pero es lo que más cuesta y estoy lejos de poder decir, sí, bueno, corresponde, estoy lejos todavía de eso, pero siempre ha estado en mi cabeza esa idea. Y lo mismo con la estratigrafía, ¿viste? Yo siempre dije, che, esto tiene que ser otra unidad, o acá tiene que haber otra cosa, bueno. Y cosas que seguí trabajando, lo que planteé el diacronismo-sincronismo, es cierto lo que dice Maxi, que cambié en uno de mis trabajos publicados en Journal of American Science, yo pongo un diacronismo. Pero claro, después también empiezo a analizar las muestras y las formas de medir. Últimamente se está discutiendo mucho desde el punto de vista estadístico las formas de calcular la edad máxima de depositacionales, el tamaño de las muestras, cuántos circones se utilizan, cómo se miden. Entonces, yo he estado un poco, mi pensamiento cambió en ese sentido en base también a cómo ha ido avanzando la técnica durante estos años y empezando a discutir, che, bueno, ojo, ¿será que es un diacronismo, sincronismo? ¿Por qué no analizamos otra vez la base de datos, ¿no? ¿Por qué no empezamos a ver los materiales suplementarios y ver cómo se están calculando las edades y, bueno, qué está pasando ahí en el inicio, ¿no?
pero estoy lejos también de poder responderlo ahora. Si me preguntan si hay cronismo o sincronismo, no sé. Bueno, si el jurado lo decide, freno la grabación aquí y comunico los pasos que vamos a seguir. Sí, perfecto. Por mí está bien. Sí. Sí, por mí. Ahí está. Bueno, le damos la bienvenida a los jueces si quieren expresar, son bienvenidos. ¿Quién arranca? Estamos muteados. Están todos muteados. Bueno, antes de que, como están los tres muteados, Cecilia, Gonzalo. Perdón, no, está. Perdón. Estábamos, sí, no escuché anteriormente. Gonzalo, ¿querés decirle la nota a Ricardo? Sí, no sé exactamente cómo es el procedimiento, pero bueno, contar que bueno, estuvimos discutiendo poco con Cecilia y Maxi y bueno, y estamos realmente coincidimos en que este trabajo es un trabajo muy bien hecho, muy bien ejecutado, que te ha servido como para poder desarrollarte y la verdad que estamos todos muy gratamente contentos de haber sido parte también de esta evaluación del trabajo, ¿no? Y creo que todos coincidimos en que es un excelente trabajo, que aporta mucho al conocimiento en general, que ha aportado mucho al desarrollo de tu formación también, y estamos convencidos de que es un trabajo que merece la máxima calificación, ¿no? Así que en este sentido estamos buscando en los reglamentos, así que debería ser un 10 la máxima calificación, ¿no? Así que estamos todos de acuerdo con eso y felicitaciones, Ricardo, ¿no? No sé si... Estoy muteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Muchas gracias. Así, hacemos Un aplauso para ustedes también. Tenés una hinchada. Sí. Muchas gracias. La palabra, Ricardo, a vos para que des tus agradecimientos. Quería comentar un poco cómo surgió esta tesis y justificar por qué Ricardo había empezado a hablar del grupo Neuquén, ¿no? Inicialmente. Cuando entre 1999 y el 2001 yo estaba terminando mi tesis doctoral y mi postdoctoral, fuimos con Beatriz, Aguirre Urreta, Laura Giambiaggi y Víctor Ramos a la zona esta, buscando el grupo Malargüe, desesperados, y siempre pasábamos caminando por unos sedimentos rojos impresionantes. A mí me quedó grabado para siempre, digamos, eso siempre, de hace años que lo vengo pensando. Hace unos años, ahora 5 años o 6 años atrás, Marcelo de la Fuente nos propuso a Silvia y a mí que tenía la posibilidad de hacer un doctorado en la zona de los Andes, cerca de la zona nuestra, digamos, y a mí yo recordé en ese momento los sedimentos del grupo, lo que nosotros llamamos el grupo Neuquén, como conté antes. Me recuerdo quedados en el grupo Malargüe y con Víctor mirando enfrente los sedimentos del grupo Neuquén en ese momento, y él diciéndome, mirá, ahí está Candeleros, ahí están todas las unidades, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que Ricardo empezó hablando del grupo Neuquén, y después por propia evolución de él, como tal reconocieron los jurados, digamos, fue cambiando, y esa es la idea, ¿no? Porque si siempre nos quedamos con la idea original, la ciencia no avanza para nada. Así que bueno, unas gracias enormes a Marcelo de la Fuente, que fue el primer ideólogo, digamos, de esta tesis, en la fuente de financiación, y después, bueno, obviamente, a Ricardo por todo el esfuerzo que hizo, y a los 3 jurados, porque, como dijo Ricardo, mejoró sustancialmente el resultado. Así que, bueno, eso lo quería aclarar, lo quise aclarar antes y no lo pude decir, lo quería contar.
un poco esto. Y bueno, yo estoy súper contenta. Ricardo es mi primer becario doctoral que termina, así que para mí también es un orgullo muy grande. Un mérito. Todos, sí, son como, bueno, todos saben, es como si fuera un hijo mío, es un orgullo y un logro de un hijo mío. Así que bueno, felicitaciones Ricardo por mi parte. No sé si alguien más quiere decir algo, lo veo ahí a Víctor con la cámara encendida y el micrófono listo. No, solamente felicitarlo a Ricardo, porque realmente hizo una muy buena presentación. Fue una lástima que no pudo expresarse tranquilamente en los últimos momentos cuando estaba toda la gente. Pero bueno, son cosas que pasan. Y quiero felicitar también a los dos jurados, y especialmente a vos por el primer hijo, como decís vos, que ha terminado exitosamente el doctorado. Así que felicitaciones a todos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muy bien, Ricardo, a disfrutar ahora. Sí, la verdad que sí, este momento es para disfrutarlo. Y yo voy a hacer un agradecimiento breve, muchos de los demás, grande, Oscar. Voy a empezar por él porque activó la cámara, es un gran amigo de la facultad, también ha sido papá y me pone muy contento por él. Así que nada, quiero agradecer a la Universidad de Río Negro, a CONICET y a la agencia. Yo empecé con una beca de agencia por 3 años y culminé con la beca de finalización de doctorado de CONICET. Así que gracias tanto a CONICET, agencia, como a la universidad por financiar, no solamente por brindarme las becas, sino por financiar los proyectos y los trabajos que realizamos, que son bastante costosos en la cordillera. Ojalá lo podamos seguir financiando. Y también, bueno, agradecer a mi jurado, a mis directores, que la palabra que tengo que decir de ellos es que no podría haber tenido mejores directores. Esa es la palabra, así. Cuando con el tiempo lo vas viendo más. O sea, no solamente me han formado como geólogo, sino como persona, y han estado en momentos difíciles, así que el agradecimiento para ellos, que bueno, en persona también se los diré, ya se los he dicho, y lo voy a seguir haciendo durante el resto de mi vida, porque han sido años intensos en los que he aprendido mucho, de muchas cosas, así que a los geopadres que tengo ahora, un agradecimiento grande. A mi familia que está conectada también, que han venido, han sido el apoyo constante. Esta es una parte nada más, faltan mi abuela, mis tíos, mis sobrinos, que también están atentos y todos estos años me han ayudado, que ha sido sinuoso, como los sistemas fluviales de la formación Diamante, ha sido sinuoso en muchos aspectos. Terminé mi tesis con la pandemia, la verdad que el año pasado terminé de escribir la tesis y de escribir el último trabajo, porque hay que decir eso, a lo mejor a muchos les va a llamar la atención después. Este es un trabajo que es una compilación de 3 papers, de 3 manuscritos, que luego después yo le agregué tratar de darle todo un hilo a través de la parte en castellano, que es un poco lo que mencionaba Maxi, es tratar de darle una historia, un hilo a los 3 papers que yo había publicado. O en realidad hay uno que todavía que está ahí en prensa, pero bueno, agradecerle también a Lucas Letari, quien fue un hermano, un amigo, compañero de tantas noches en la cordillera, de caminatas. Nada, fue fundamental para la realización de este doctorado, así que muchísimas gracias, Lucas. Agradecer también a Anto, que si el Lucas fue fundamental en la primera etapa, Anto Gareto fue fundamental en la última. No solo por darme una mano con las interpretaciones en la parte de termocronología, sino que me brindó una amistad en plena cuarentena, que nos conectamos 3 seguidos por Meet, y ella, digamos, sabe todo mi proceso desde que me presenté para la beca postdoc hasta ahora, así que, bueno, gracias. Agradecer nuevamente al jurado, como les decía, por todo, digamos. Conozco a Cecilia, no la conocía, pero a Maxi y a Gonzalo sí, y bueno, los 3 han ayudado muchísimo para que este trabajo quede mucho mejor, así que muchísimas gracias. Y bueno, creo que podría seguir enumerando todos los becarios, compañeros míos del IPG, a Juan Ison también, que me ayudó con los cortes, a Martín, menos mal que me acordé, de Martín Parada, que me ayudó con el análisis morfológico de los circones a último momento, fue una de las sugerencias también, agregar un análisis morfológico de los circones, así que Martín a full, tomando imágenes en el microscopio. Muchísimas gracias, Martín. A la comisión del doctorado también, a Marianela, Alberto, a todas las personas que estuvieron cerca.
Ah, menos mal, me lo estoy leyendo acá para no olvidarme. A la familia Pavés, ¿sí? Y a la familia Araya, que son las familias, las personas, en especial a Juan y Ariel Pavés, que son las personas que nos han llevado a las localidades. Por ahí, no sé si muchos conocen, otros no, pero no es fácil llegar a las localidades, tiene toda una logística, muchas veces, la mayoría, al principio lo hacíamos caminando, después hemos utilizado caballos, bueno, son distancias re largas y que sin la familia Pavés, sin Juan, sin Ariel, hubiera sido imposible. Así que los mañosos estamos muy agradecidos. Igual que la familia Araya, unos personajes y amigos que no me voy a olvidar nunca más. Así que creo que, bueno, nada, he nombrado a casi todos, disculpen los que no he nombrado, pero los voy a terminar de felicitar en algún otro momento. Así que, bueno, Rubén y Estela, que cuando escribí los agradecimientos de la tesis me reuní con ellos y ellos me ayudaron mucho a inspirarme para escribir los agradecimientos. Así que nada, gracias, muchísimas gracias. Estoy muy contento. Así, felicitaciones. Y deja entrar a la gente. Ahora voy a dejar entrar a la gente. Deja entrar a la gente. Bueno, felicitaciones y los dejamos disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, Gracias Gonzalo y Max. Chao, Max, un gusto verte. Igualmente, che. Nos vemos, Wow. Muchas gracias. El gusto ha sido Gracias. mío, realmente. Guardamos Así nada más que, después el dictamen en el correo electrónico. Muchas gracias al jurado. Gracias, bueno, Guillermo. la duda era, Sí, la duda sí. era si el dictamen es uno firmado por los tres o cada uno tiene que enviar el suyo. Envíen cada uno el suyo, porque no podemos Perfecto. hacer. Envíen cada uno el suyo, así ya los tenemos juntos. No hay ningún problema por eso. Perfecto. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, No, gracias a ustedes. Bueno, y Gracias. felicitaciones, Ricardo, de vuelta. Gracias, Felicitaciones, Maisa. Y gracias de vuelta. Ha sido un gusto, definitivamente. Y bueno, a disfrutarlo. Gracias, Gracias. Gonzalo. Me van a tirar la puerta acá, tengo que abrir. Le voy a abrir para que ustedes vean quiénes